Buenos días, amigas y amigos de todo el país, los que viven aquí, los que viven fuera de aquí, de la República Dominicana. Donde quiera que haya un dominicano, salud y abrazos. Es domingo y es domingo sin estrés. Hoy, como siempre, este conversatorio llega a todos ustedes gracias a Francia Avalois o Francia Avalois. Ella es Mortgage Banker y puede acompañarle y asesorarle en su préstamo hipotecario, sea por primera vez para comprar su casa o apartamento, o sea porque usted quiera renegociar su préstamo hipotecario. Llame a Francia Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y puede acompañarle y asesorarle adecuadamente para que tome decisiones correctas en el campo financiero. Llámela al 718-344-0819. Todas las personas que han utilizado sus servicios se sienten muy satisfechas por sus orientaciones. Y también recuerden que llegamos gracias al restaurante Casa del Mar. Allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante que siempre les recomiendo a todos los dominicanos. El tema de hoy, alguna vez en el pasado lo tocamos, pero desde otra arista, desde otro ángulo. Hoy quiero tocarlo desde el punto de vista de este acontecimiento tan cruel, tan desgarrador, tan doloroso que ha sido el tiroteo en la escuela de Tesa, donde 19 niños infantes entre 7 y 10 años, niños y niñas, y dos maestras, eh, fueron tiroteados por un joven de apenas 18 años de edad, llamado Salvador Ramos, de origen hispano, aunque nacido en Estados Unidos. Tomo como marco de referencia este hecho para preguntar, ¿la maldad humana viene envuelta en los genes, viene enroscada en el cerebro o se va construyendo poco a poco en el día a día de la vida, por razones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, antropológicas, espirituales? Porque la pregunta es sencilla y compleja a la vez. ¿Por qué el cerebro, cuando se dan esos episodios, en lugar de recurrir a la mayor cantidad de bien, termina en el desbarre de lo peor? ¿Por qué el ser humano saca lo peor? Cuando se producen estos hechos, ¿por qué no se produce un acto, por ejemplo, una expresión de bondad, de compasión, de empatía, de generosidad o de amor? ¿Por qué el extremo es explotar en una pulsión que culmine en un acto de maldad extrema? ¿Por qué el cerebro elige la maldad? Es decir, de forma más clara, más llana aún, ¿por qué cuando se van a tomar decisiones extremas como esta, el cerebro prefiere las que son dolorosas? Vamos a partir de otra manera para que los neurólogos, los neurólogos y los expertos en neurociencia y en psicología no digan, pero es un tonto. No, no, no. Porque la pregunta es para la gente. Cuando se produce un trastorno, una afectación, cuando se produce un desequilibrio, cuando hay una disfunción, ¿por qué en lugar de hacer lo bueno, la decisión es el extremo de lo peor o de lo malo? Y yo le preguntaba eso a un neurocientífico amigo. Yo le decía, pero ven acá, conversando en Panorama Semanal, programa de Color Visión, los domingos de 11 a 12, por medios Panorama y Color Visión. Y yo le decía, la pregunta es, está bien, hay un trastorno, hay una disfunción, hay una afectación, pero ¿por qué el mal y no el acto de bien o el acto
sencillo, común y trivial que no hace daño. Entonces él me decía, porque la mayor parte de nuestros recuerdos, la mayor parte de las veces, la memoria tiende a reproducir lo negativo, lo que ha sido doloroso, aquello que ha provocado dolor, sufrimiento, remordimiento. Por ejemplo, una persona guarda más en la memoria el acto catastrófico de algo doloroso que el episodio del afecto, de la ternura o del amor. Y entonces me explica, por eso hay que cultivarlo. Es como si tuviésemos, no en realidad ocurre así, porque el cerebro humano es una complejidad única sola, pero nosotros tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y en cada uno de esos núcleos y zonas del cerebro, de los hemisferios, nosotros tenemos funciones específicas. Por ejemplo, para solo mencionar un ejemplo, el cerebro izquierdo es más del análisis, de la toma de decisión, del habla, de la capacidad para ponderar, para analizar. El derecho es más motor, es más al cuerpo, es más a la mecánica, al movimiento, y también un lado a las artes. Pero asimismo, y estoy hablando en términos gruesos, es como si tuviésemos dos porciones, una que pulsa por el bien y otra que pulsa por sobrevivir. No conoce de, vamos a decirlo, ¿no?, de bien o de mal. El cerebro surge para sobrevivir. El resto es aprendizaje, experiencia y evolución. Es cultura. Entonces, poniéndolo en forma muy esquemática para que la gente sencilla entienda, el llamado sistema límbico y las amígdalas bregan con las emociones humanas. Producen las emociones, filtran las emociones. La parte anterior, corteza frontal, núcleo prefrontal, toma de decisión y también la condición moral del ser humano. Cuando esta se activa, la parte anterior del cerebro, cuando se activa, cuando predomina, vamos a decirlo, entonces anula la parte posterior antigua, la de los instintos, la de las emociones, la parte vieja del cerebro, el cerebro paleontológico. Y cuando predomina esta, se produce el efecto contrario. Trata entonces de anular la porción anterior, la de la toma de decisiones, la condición moral, etc. En ese pulso juega un papel determinante el entrenamiento a que se somete el cerebro humano. Y si hay una condición establecida con anterioridad, por ejemplo, un rasgo de una persona que tiene un trastorno o que va a tener un trastorno por razones biológicas, genéticas, eso que ustedes llaman psicópatas, sociópatas, personalidad límite, borderline. Si hay un rasgo de eso y no se frena a tiempo, no se pule, no se entrena, no se pone en práctica la función de modular esas distorsiones o carencias, entonces
va a tener campo traviesa, va a tener campo libre. Porque el cerebro humano es moldeable, es pulible, si es que cabe el término. Es educable. Por ejemplo, el caso de este joven de Tesa. Ya le había dado señales de que iba a hacer algo. Lo había escrito, era fanático de armas, igual que el de Búfalo, que era un fanático adicto a los juegos bélicos. Por eso lo graba como un juego, La Matanza de los Nueve. Incluso es un crimen de odio tan poderoso que él en una apunta a un blanco y le dice que me lo deja porque él quería matar negros. Ahí hay una idea supremacista, distorsionada, enfermiza, patológica, sembrada en su psiqui, que lo lleva a odiar personas de color, a segregar mentalmente. Lo que está viendo es como dijo un psiquiatra, es como si estuviese viendo objetos. En el caso del joven de Tesa, Salvador Ramos, perdón. Salvador Ramos no asistía a la escuela, iba a reprobar, se había provocado heridas, iba a reprobar porque no asistía con la frecuencia que demanda, ¿verdad?, el sistema de enseñanza. Parece que era una personalidad travesti porque aparece mucha fotografía vestido de mujer. No se aceptaba, no lo aceptaban. También había sufrido bullying. Fíjese que todos los niños que mata son de una escuela, de un mismo curso, y casi todos son descendientes de hispanos. La mayoría descendientes mexicanos, porque es en la frontera con México. Metiéndose en el cerebro de ese joven. Esos hechos eran evitables si los psicólogos, los orientadores y los expertos toman nota y pueden decodificar las notaciones y las alarmas que él iba encendiendo. Señores, le dio un tiro a su abuela y sale como si no hubiese pasado nada. Y va a la escuela y produce la masacre. Ahora a la pregunta original, ¿por qué se superpone la maldad en esos casos? No es tan sencillo de responder. Es la vieja discusión de Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau. El hombre es un lobo, para el hombre nace un lobo y hay que domesticarlo. O es la postura de Rousseau, no, nace bueno e inocente, pero la sociedad y sus atavíos y sus atributos lo convierten en una fiera, lo dañan. ¿Saben qué? Los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque la persona nace. El ser humano nace. Y luego, en condiciones normales, basales, fuera del campo de las alteraciones, esa persona va a hacer lo que hagan con él. ¿Qué haga quién? La familia, el sistema educativo, con quién se junta, con quién comparte, los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, el club, los amiguitos, aquellos que lee. Uno es lo que, un ser humano es lo que hicieron de él, decía Jean-Paul Sartre. Y es verdad. Entonces, pero el cerebro humano no viene preparado para la bondad. El cerebro viene preparado para sobrevivir. Pero no hay una condición específica hacia el bien. Sí. ¿Cuál?
estaba leyendo a Richard Davidson, uno de los hombres que más ha estudiado la bondad desde el punto de vista del cerebro y desde el punto de vista de la meditación y los ejercicios mentales. Él conoce la cultura oriental y ha hecho estudios sobre el cerebro y la bondad. Se llama Richard Davidson y es de Harvard y de la Universidad de Nueva York. Ahora, él se ha dedicado a estudiar la bondad humana. Y él dice que el cerebro viene con la huella del bien, de la bondad, de la compasión, de la empatía. Pero, y ahí viene el pero, todas las personas necesitan que esa huella genética, biológica, hormonal, sea trabajada, sea educada. El buen terreno, que es de buenísima calidad, pero que debe de ser sembrado, porque si no, no produce nada más que hierba. Entonces Davidson dice que su experiencia de más de 30, 40 años, desde los años 70, además de los estudios de imágenes que ha hecho sobre el cerebro y todo esto, le empujan a concluir que el cerebro sí viene preparado para la bondad, pero no solamente para la bondad. Por lo tanto, la bondad hay que pulirla, entrenarla. Y habla de factores genéticos y epigenéticos. Esos factores que van desde el mismo vientre y desde los primeros días y meses de nacimiento que el niño absorbe, la criatura absorbe, la niña, que van a modular lo de afuera va a modular y a impactar en su constitución interior o genética. Eso es un campo sumamente complejísimo. Los griegos, y yo voy a hacer un programa en estos días solo de eso. Los griegos antiguos, desde Heródoto, hablaban de dos condiciones del ser humano. Eran tremendos los griegos. Ágatos, el bien. Kalos ágatos, el bien y la belleza. Los griegos hablaban del bien como esa condición ideal del ser, del buen actuar, del buen hacer, del buen obrar. Le llamaban ágatos. Era como el bien superior a que se aspiraba, era un aspiracional de bondad. Le llamaban ágatos. De ahí que ágatos sea, en principio, el basamento de la construcción que luego los griegos levantan sobre la ética. Es decir, la costumbre replicada del buen hacer y del buen actuar. Ágatos era el bien de bienes. Y cuando se combinaba con kalo, ágatos era de la belleza y del bien. Por eso los héroes griegos siempre eran nobles. Tenían nobleza, virtud. Ágatos. En definitiva, señores, la pregunta vuelve a repetirse. ¿Por qué en los momentos, por ejemplo, previo a la realización de un acto cruel, a una maldad, a producir un gran dolor humano, por qué el cerebro no se frena? ¿Por qué el lóbulo anterior y la corteza prefrontal no se sobreponen, no frenan, no anulan el sistema límbico, las amígdalas, el sistema antiguo del cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué predomina? ¿Por qué cuando se va a producir un hecho extremo, en lugar de irme al extremo de la crueldad y la maldad, el cerebro no dice no, el bien? Bueno, precisamente
porque lo siniestro, en este caso, predomina sobre el agathos de los griegos, sobre la virtud de la condición humana. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque ese ser en ese momento tiene borrado y anulado el sistema de represión del instinto que provoca la maldad. Dicho de otra manera, el bien, la compasión, la empatía, el colocarme en lugar del otro, o la generosidad o la compasión, que no solo es colocarme en su lugar, sino ir por él, socorrerlo, mejorar su condición de dolor, quedan anulados. Entonces, Thomas Hobbes, el Homo homini lupus, el hombre es un logro para el hombre nace con un lobo, en ese aspecto tenía razón. Ya desde el punto de vista de la religión y la filosofía, en otro ámbito, es otra cosa. Estoy hablando del ámbito de la neurociencia, del cerebro puro y duro. ¿Por qué no puede ser frenada la bestia? En ese instante, en ese lumen, en ese umbral en que el tipo dice voy a matar 19 niños, voy a tirotear la escuela, por ejemplo. ¿Por qué no para? ¿Por qué no hay un dispositivo? ¿Por qué no hay un switch que le diga detente? Es la condición del mal. Ahí ver el otro, la alteridad, ver al otro, está anulado, está borrado. El otro es un número, el otro es un objeto. La otra persona no es concebida empáticamente, humanamente, generosamente. Es solo el objeto de una agresión. El número, el dato, el objeto que debe de ser borrado. Finalmente, hay autores, investigadores, neurocientíficos y antropólogos y otros investigadores al respecto, como Yuval Harari, que dice que la ciencia, con sus estudios de imágenes y de genética, de biogenética y de el conocimiento cada vez mayor de las profundidades del cerebro y la conducta, van a anticipar todo esto. Se va a saber con anticipación desde el punto de vista del mapa quiénes vendrán con esas inclinaciones y trastornos. Pero ya eso entra en un campo eminentemente ético de la privacidad, de la intimidad y de la dignidad, que es otra discusión. Pero se va a conocer los que vendrán con los desperfectos y los trastornos. El daño de la célula madre, el daño de esa envoltura que se llama genes, cromosomas, y dentro de los cromosomas genes, y en la punta de esos cromosomas una zona que se llama telómero y una enzima que se llama telomerasa, que se ha descubierto no hace tanto tiempo y que está muy ligada a la capacidad que tiene, ¿verdad? El cromosoma para multiplicarse y no degenerarse ni degradarse en tiempo crítico, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero se va a determinar, dicen muchos, y yo creo que se va a saber. Ahora entra en un campo ya de la ética y de la bioética que es sumamente discutible, porque estaríamos predeterminando acciones en criaturas que apenas se están formando, que se formaron. Este otro campo, no sumamente complejo y vasto. Lo cierto es que la maldad es humana y que el bien y la bondad, sea que vienen con nosotros o que el cerebro venga preparado para ello, si no se cultiva el bien, la compasión, la bondad, la empatía, no aparecen. Por eso hay que enseñar el bien, la bondad,
y el estímulo de la empatía. Y es un aprendizaje humano. Esa es una forma de la vida humana que debe de aprenderse. Así llegamos al final de este Domingo sin Estrés. Gracias a Francia Valois, con su teléfono 718-344-0819. Ella le acompaña en cualquier préstamo hipotecario. Recuerde que ella es Mortgage Banker y puede asesorarle en su préstamo por primera vez para su casa o su apartamento. O si usted quiere de nuevo renegociar su hipoteca, llame a Francia Valois o Francia Valois. Y no olviden visitar la joya de restaurante que es Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, en Nueva York. El mejor restaurante. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.